Sale. Buenos días. Dios les bendiga. Les damos gracias porque estamos aquí reunidos, ¿verdad? Ya todos con sus chamarras, con sus bufandas. Hoy se siente un poquito más el frío, pero aquí estamos firmes, ¿verdad? Es importante que oremos para que Dios bendiga este día, ¿verdad? Que Dios, que la palabra de Dios sea predicada conforme a su propósito, que podamos salir de aquí preparados para una nueva semana que comienza, ¿verdad? Ya estamos por terminar el año, este año que por ahí muchos dicen que lo quisieran borrar de la historia, pero pero lo decíamos hace unos momentos, ¿verdad? Dios tiene control de todo y por nada tenemos que estar afanados, ¿verdad? Dios nos ha dado un día más por misericordia. Pidamos entonces a Dios que su gracia sobreabunde para que siempre tengamos la actitud correcta en nuestro día a día, ¿verdad? Que no nos afanemos, que no nos pongamos tristes y más que nada que siempre estemos agradecidos por lo que Dios permite, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios quiere una iglesia santa? Todos, ¿verdad? Y por eso estamos aquí, en obediencia a Él y agradecidos. Y bueno, sabemos que nuestra iglesia tiene que ser una luz que alumbra, ¿verdad? En estos tiempos. Y esta luz tiene que resplandecer, ¿verdad? Sin importar lo que esté pasando allá afuera, nosotros tenemos que resplandecer. Esa luz no puede ser ocultada. Sabemos que la iglesia prevalecerá y el verdadero pueblo de Dios siempre está dispuesto a luchar la buena batalla, ¿verdad? La buena batalla de la fe. Cada uno desde nuestra trinchera estamos en esta lucha, ¿verdad? A mí me gustaría que hoy oremos por el pastor Carlos Torres de Casa de Oración Irapuato. Y también, pues bueno, vamos a orar por las ofrendas y la provisión de Dios para su pueblo, ¿verdad? Dios ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? No ha faltado alimento en su casa. Y damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que cumplen, ¿verdad? Con una actitud correcta, de alegría, con sus ofrendas, con sus diezmos, si es que ustedes diezman. Y pues bueno, hay que orar para que la palabra de Dios nos dé las fuerzas para vivir la vida cristiana, ¿verdad? Que sabemos que no es fácil, pero su gracia nos capacita, nos prepara y nos ayuda a vivir de manera correcta. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana que tú nos das, Señor. Te pedimos que bendigas a nuestro hermano, el pastor Carlos Torres, de Casa de Oración Irapuato, Señor. Te pedimos que bendigas a su esposa y a sus hijos, que los sigas usando, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, y que le des fuerza, sabiduría para seguir trabajando para tu gloria, Señor. También te damos gracias por las ofrendas que se recogerán el día de hoy, Señor. Te damos gracias porque tú nos has dado el sustento a cada una de nuestras familias, Señor, y con un corazón alegre, Señor, apartamos parte de lo que es tuyo, Señor. Sabemos que todo te pertenece, Señor, y con alegría lo venimos a entregar, Señor. Te damos gracias porque tú sustentas esta obra, Señor, en eso confiamos. Y yo sé que tú obras en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, para que no falte alimento aquí en esta casa, Señor, y podamos seguir predicando tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno siempre, Señor, tú eres bueno con nosotros. Y te pedimos que bendigas a cada familia que está el día de hoy aquí, Señor, y a todos los que se conectan a ver esta enseñanza o la verán más adelante, Señor. Te pedimos que tu luz alumbre nuestros corazones, Señor, y podamos ser capacitados para hacer tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, parte de los anuncios que tenemos para esta semana es que el semáforo de la Secretaría de Salud continuará en naranja 15 días más. Es decir, de aquí al 20 de diciembre, pues la iglesia seguirá abierta con las restricciones que tenemos. Entonces, pues los invitamos a no bajar la guardia. Ahorita lo decíamos en la reunión de oración, todos sabemos qué tenemos que hacer. Los animamos a que seamos prudentes, que cumplamos en nuestro trabajo con las disposiciones y bueno, pues que estemos, como decíamos también hace rato, sin afanarnos, ¿verdad? Sabiendo que Dios tiene control de todo. Y bueno, tenemos que estar preparados. Gracias a Dios han sido pocos los que se han enfermado de COVID aquí en la iglesia
Y bueno, ese es un motivo más para darle gracias, ¿verdad? Para alabarle y para bendecirle, porque quienes se han enfermado han salido adelante y sobre todo hemos visto que hay fe, ¿verdad? Que están ahí, a los que les ha llegado, en todo momento hemos visto fe en acción, ¿verdad? De una o de otra manera, Dios nos ayuda a salir adelante de esto. Y bueno, el día martes 8 de diciembre a las 7:30 de la noche vamos a tener nuestra reunión de varones. Les quiero informar que va a ser la última del año, entonces aquí los esperamos, podemos reunirnos con libertad y los que quieran venir aquí los esperamos con todo gusto. Será transmitida también a través de Facebook y bueno, el jueves 10 de diciembre a las 7:30 de la noche tenemos el discipulado y vamos a tener el segundo tema de la serie Falsos Maestros y Doctrinas Heréticas. Y pues bueno, rogamos que sus oraciones para que nuestro hermano Nico siga predicando de manera fiel la palabra de Dios. Y bueno, es un tema que creemos que va a ser de gran bendición por todo lo que nos rodea, ¿verdad? Este tema de los falsos maestros y las doctrinas heréticas es algo que ha estado en la vida a lo largo de toda la historia de la vida de la iglesia. Entonces, pues tenemos que estar informados y enseñados de las cosas que están mal, ¿verdad? Entonces, aquí los esperamos el jueves 10 de diciembre y bueno, el próximo domingo, si Dios permite, también a las 10:30 de la mañana los esperamos para la reunión general. Ya saben que comenzamos con la oración y bueno, como siempre decirles que estamos para servirles. Cualquier situación que tengan, me pueden marcar, está el grupo de WhatsApp y creo que este tiempo ha servido para darnos esa confianza, ¿verdad? De que tenemos una familia en Cristo, una iglesia que está siempre intercediendo a través de las oraciones y bueno, ese cuerpo que se está preparando, ¿verdad? Para hacer lo correcto delante de Dios. Bueno, hoy vamos a tener la enseñanza número 5 de la serie que estamos llevando, que se llama ¿Qué es la iglesia? ¿No? Creo que este año, ya lo dijimos, ha estado un tanto diferente, ¿verdad? Rompió los planes de muchos, ¿verdad? Y bueno, saber qué es la iglesia nos ayudará a entenderlo y a vivirlo de manera correcta, ¿verdad? El tema de hoy es unidad en la verdad. Yo sé que la semana pasada hablamos también de la unidad, pero hoy vamos a ver otro enfoque de esta unidad que debemos de tener como iglesia. La semana pasada hablamos de la unidad en la iglesia y de cómo debemos de trabajar para crecer y madurar de la mano todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Hablábamos de que todos tenemos que traer un fruto agradable delante de Dios, ¿verdad? Y que no es bueno que si estamos viendo que alguien está tropezando, se está cayendo, ahí lo dejemos, ¿verdad? Tenemos que salir todos adelante, ¿no? Entonces, tenemos que esforzarnos y rogar a Dios para que cada miembro de la iglesia dé ese fruto, ¿verdad? ¿Y para qué queremos esto? Para la gloria de Dios y para que la bendición de Dios sea derramada en las vidas de cada uno de nosotros, ¿verdad? También vimos de manera general cómo han surgido movimientos que buscan la unidad de la iglesia visible, ¿verdad? Y a lo largo de estas 4 enseñanzas que hasta el momento hemos impartido, ha quedado claro que la iglesia del Señor la forman todos los que han sido lavados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Aquellos que han confiado en Cristo y solo Cristo como su Señor y Salvador. Aquellos que han entendido que nada pueden hacer para ser salvos de la ira venidera del Señor, ¿verdad? No es a través de obras, no es a través de nuestro esfuerzo, de nuestros dones o atributos que podemos alcanzar la salvación. Es a través de la fe en la obra de Jesucristo. Entonces, la iglesia del Señor debe avanzar en unidad, en un sentir, en un mismo propósito, con un mismo corazón, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí? Para alabar a Dios, para conocer a Dios, para hacer su voluntad y también para gozarnos con nuestros hermanos, ¿verdad? Parte de nuestra vida como cristianos es la vida en la iglesia, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes anhelan el domingo? Yo. Qué bueno que muchos también, ¿verdad? Venimos porque queremos ver a nuestros hermanos, porque queremos alabar a una voz a nuestro Señor, ¿verdad? También la semana pasada hablamos de cómo hay iglesias que han aceptado a través del querer buscar esta unidad de la iglesia visible,
han permitido en sus filas el pluralismo, perdón. ¿Qué quiere decir? Aceptar doctrinas diferentes, ¿verdad? Con la finalidad de mantener la unidad de la iglesia visible, ¿no? Y a lo largo de la iglesia, mis hermanos, esto ha estado presente de una u otra manera. Por eso es importante estudiar y conocer las doctrinas heréticas, ¿verdad? Por eso, gracias a Dios, nuestro hermano Nico nos va a enseñar al respecto. Entonces, la iglesia siempre ha tenido que tratar con la herejía. Siempre, 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 desde que surgió. Entonces, la iglesia siempre ha tenido que hacer ha tenido que trabajar para poder distinguir entre la herejía, y el error. Ya me dio frío, ¿verdad? Ya estoy tartamudeando. Entonces, nosotros debemos de hacerlo siempre de la manera correcta, con celo y amor para nuestro Señor. Defendiendo la verdad, hermanos. ¿Sí? O sea, no se trata de señalar las doctrinas y ya, o sea, es una defensa de la fe, ¿verdad? ¿En qué creemos? O sea, no podemos caer en el error de decir, ¿quién soy yo para juzgar? O caer en el extremo de sentirnos superiores o especiales, porque nosotros estamos en la sana doctrina. Es importante reconocer, mis hermanos, que la iglesia siempre tendrá errores. ¿Cuántos saben eso? Todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros nos equivocamos, ¿verdad? La iglesia siempre tendrá algunos miembros que están errados en su pensamiento y en sus creencias. ¿Cuántos saben eso también? ¿Verdad? Pero cuando un error se vuelve tan grave que amenaza la vida de la iglesia, es cuando la iglesia tiene que ponerse de pie y decir, esto no es en lo que creemos. Esta es una creencia falsa, una herejía, y no puede tolerarse dentro de la iglesia visible. ¿Sí? Ahora, también es importante señalar y entender que hay errores no esenciales. Es decir, errores en los que la salvación está en juego. Por ejemplo, ¿cuál es la manera apropiada de llevar a cabo un bautismo? Este siempre ha sido un tema de discusión, mis hermanos. Y muchos han tenido experiencias diferentes en cuanto a este tema del bautismo, ¿verdad? Creo que la mayoría hemos estado en otras iglesias o estuvimos en otras iglesias. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Cuál es la manera correcta de llevar a cabo un bautismo y a qué edad? ¿No? Siempre ha sido un tema. ¿Es por inmersión, por aspersión o por infusión? ¿Qué es lo correcto, hermanos? Lo importante es saber que la manera en que se lleva a cabo un bautismo no afecta. ¿Cuántos saben eso? Y también es importante entender que el bautismo no influye o determina tu salvación. También eso ya lo sabemos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con aquellos que creen que si no estás bautizado estás mal? ¿Qué hay que hacer? Pues enseñarles, ¿no? Se les enseña conforme a la palabra para que salgan de su error y confíen únicamente en Jesucristo. ¿Sí? Otro ejemplo de un error que puede estar por ahí. Si un día uno de nuestros hermanos comienza a decir que tenemos que observar las costumbres judías porque Jesús lo hacía, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? ¿Lo debemos de aceptar? ¿No? O sea, ¿qué pasa si él convence a varios más? Y ya después ya tenemos un grupo de 20 que dicen, oiga, pues ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? ¿Lo debemos de aceptar? ¿Lo debemos de considerar? ¿Con tal de no afectar la unidad de la iglesia? ¿Verdad que no? Bueno. Entonces, podremos no estar de acuerdo en ciertas cosas, mis hermanos. Pero todos debemos de buscar agradar a Dios siendo obedientes a la Escritura. ¿Amén? ¿Sí? Mucha gente asiste en las iglesias, ¿no? Y mucha gente, lo hemos visto y lo sabemos, anda de iglesia en iglesia porque de repente ya encuentra algo que no le gusta, ¿no? Entonces, la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. En 1 de Pedro 4:8 dice, 1 de Pedro 4:8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y esto es cierto, hermanos. En la vida que tenemos como iglesia, el amor por nuestros hermanos nos debe llevar a perdonar y amar. Y sin embargo, tenemos que tener también en claro que hay pecados específicos que van a requerir disciplina. ¿Sí o no? Entonces no podemos hacer como que no pasa nada.
¿Están de acuerdo todos en eso? Bueno, qué bueno que tenemos ese pensamiento. Esto refleja la unidad. ¿Sí? En la vida como iglesia debe haber amor, paciencia, tolerancia y perseverancia. Y eso debe de caracterizarnos como cristianos. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que trabajar por mantener la unidad de la iglesia. ¿Pero en qué tiene que estar basada esta unidad? En la palabra, en la verdad, ¿verdad? ¿Tú tienes la Biblia? Tienes la verdad, una verdad absoluta. Hoy en día tú puedes escuchar que la gente dice que no hay verdades absolutas, pero ahí nosotros no estamos de acuerdo. La verdad absoluta es que Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces, es triste ver cómo hoy en día hay pastores y líderes religiosos que no creen en la deidad de Cristo. No creen en su muerte, su nacimiento, muerte y resurrección. Y cada domingo estos líderes y pastores enseñan todo menos de la palabra de Dios. Ahora sí que le dan un tinte cristiano, se habla de Cristo, se lee uno que otro versículo, pero no se exalta a Cristo en la vida como iglesia. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? Amén. Jesús es uno con el Padre y es la cabeza de la iglesia. Y Cristo debe de gobernar sobre la iglesia y la iglesia debe de hacer su voluntad. ¿Sí? Quien no honra al Hijo, no honra al Padre, ¿verdad? Por eso nosotros somos cristianos, porque la verdad ha sido revelada a nuestra vida, ¿verdad? Acompáñame a Juan 5:23. Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y esta es una declaración de suma importancia, mis hermanos. Y es una de las más claras pruebas en la Biblia de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de toda la Biblia nosotros vamos a ser enseñados que solo debemos adorar a Dios, ¿verdad? En los 10 mandamientos se prohíbe tener algún otro Dios, ¿verdad? ¿A quién tenemos que adorar? Al único Dios vivo y verdadero. En Juan 5:23 se nos enseña que todos debemos honrar al Hijo como honramos al Padre. Y esto concluye de manera determinante que Jesucristo es Dios. ¿Sí? Muchas personas pretenden adorar a Dios, pero niegan que Jesucristo es Dios. Y así hoy en día hay muchos cristianos, o que dicen ser cristianos, que así viven su cristianismo. Dicen creer en Dios, dicen alabar a Dios, pero no le dan el justo lugar como deidad, como hijo de Dios. Se reúnen cada domingo, pero no le honran con sus vidas, ¿verdad? Que Dios nos ayude a no ser de estos, mis hermanos. Mucha gente en el mundo dice que Jesús fue un buen hombre, un buen líder, ¿verdad? Pero la palabra nos enseña, en este versículo que leímos, nos enseña que Jesús es Dios, que Él está en igualdad con el Padre. Es una igualdad absoluta con Dios y demanda a nosotros como iglesia que le demos el mismo honor que le damos a Dios Padre. Si alguien no honra al Hijo, entonces no honra al Padre. Es inútil pretender amar a Dios si no se tiene el mismo amor para con el Señor Jesucristo. ¿Amas al Señor Jesucristo con todo tu corazón? Bueno, entonces estás amando de la misma manera al Padre. Si hay alguien que escucha este mensaje y no se ha dado cuenta de quién es realmente Jesucristo, pues bueno, siempre vamos a hacer la invitación a considerar lo que dice la palabra, ¿verdad? Que Dios traiga revelación a tu vida. Tenemos que entender que la Biblia es la palabra de Dios y aceptar la gloriosa verdad de que Jesucristo es Dios manifestado en carne. ¿Sale? Entonces, la unidad de la iglesia, la unidad en la verdad, está fundamentada en esto, que Jesucristo es Dios. ¿Sí? Jesucristo no es un profeta, no es un ser iluminado. Jesucristo vino a cambiar la historia de la humanidad, ¿verdad? La unidad en la verdad la alcanza la iglesia al permanecer en la sana doctrina. Y todos sabemos ya hasta este punto qué es la sana doctrina, ¿verdad?
Es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y la enseñanza de los apóstoles para la vida de la iglesia. Y entonces, muchos de nosotros estamos aquí porque su bendita palabra trabajó en nuestras mentes y nuestros corazones hasta llevarnos al punto de que entregábamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuántos escuchamos de Jesucristo mucho tiempo atrás? ¿A cuántos no nos predicaron de Jesucristo? Creo que desde pequeños sabemos de Jesús, ¿verdad? La Navidad a lo mejor te tocó con posadas, y con nacimiento y todo el rollo, y se hablaba de Jesús, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que su palabra penetró en nuestro corazón y nos hizo arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Pudimos reconocer la deidad de Cristo y entendimos nuestra condición delante de Dios, y de esta manera pues, nos arrepentimos de nuestros pecados. Y también gracias a Dios por aquellos que predicaron la sana doctrina, ¿verdad? Nos predicaron la sana doctrina, que con amor nos decían, es que no es por ahí, Jesús es el Señor. Y nos hicieron ver nuestra condición delante de Dios, todos aquellos, ¿verdad? Que estaban ahí duro y duro. Entonces, la unidad que nosotros tenemos que tener como iglesia debe estar centrada en Cristo y en su palabra, ¿sí? La doctrina nos debe de unir, mis hermanos. Y si o no, es normal que ya que estás en la doctrina correcta, quieras estar y compartir con personas que tienen los mismos valores que los nuestros, ¿verdad? Todavía ayer a mí me escribió un amigo, oye, nos estamos juntando, o sea, amigos de cuando yo tenía 15 años, y 20, ¿no? Y, ¿a qué vas? ¿No? Mejor estar con mis hermanos, ¿no? Entonces, la unidad a la que debemos de aspirar como iglesia es a la unidad de la fe. Y esto no debe limitar a la iglesia a un grupo de personas en particular. Es decir, todas las personas que conoces están llamadas a participar en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué hace falta para que vengan? Pues que les prediquemos, ¿verdad? Entonces, y como tal debemos aceptarlo sin importar la posición socioeconómica que tanto se conoce en nuestros tiempos, ¿verdad? Y señalo esto, mis hermanos, porque vivimos en una sociedad que según como te ve, te trata, ¿sí o no? Yo les decía la otra vez que he tenido la oportunidad de estar aquí desde que comenzó la iglesia y lo hemos dicho muchas veces, ha pasado infinidad de personas por aquí. Y me ha tocado ver cómo hay gente que mira a otros como con algún tipo de desprecio y como con soberbia o sintiéndose superiores, pero también he visto cómo hay gente que llega y se siente menos. En los dos puntos hay un error, ¿verdad? Delante de Dios todos tenemos el mismo valor. Entonces, así es esto, ¿no? Vivimos en el mundo, pero no debemos de ser como el mundo. Entonces, también la unidad que nosotros a la que debemos de aspirar como iglesia nos debe llevar a amar a todos los que vengan a este lugar, ¿verdad? Y al inicio de la serie hablamos de esto, mis hermanos. La iglesia no es un club social. Creo que eso ya nos quedó bastante claro, ¿verdad? O sea, no se trata de que tú tengas una credencial que diga socio fundador número 001, o algo así, ¿no? A nosotros como iglesia nos une la fe en Cristo. Y esta fe debe ser la causa de la unidad. Y también debe de marcar un compromiso para todos y cada uno de nosotros a la vida en la iglesia. ¿Con qué nosotros estamos comprometidos? ¿Con Casa de Oración San Luis o con el Señor? Con el Señor. Puede ser que el día de mañana el Señor te lleve a otro lado, hermano, ¿no? Entonces, el compromiso que nosotros tenemos debe ser siempre con la verdad. Jesucristo es la verdad y el Evangelio. Tenemos que defender el Evangelio, ¿sí? Vienen tiempos difíciles, mis hermanos, y por eso tenemos que prepararnos. Saber qué es la iglesia nos va a ayudar, porque la iglesia del Señor no nada más somos nosotros. Hay mucha gente alrededor del mundo que es iglesia verdadera del Señor. Entonces, hemos visto cómo muchas iglesias buscan la unidad mediante estructuras organizacionales, a través de actividades. Hay iglesias que trabajan muy bien, mis hermanos. A lo mejor ustedes estuvieron en alguna de estas, ¿no? Por ejemplo, yo estaba viendo nuestras transmisiones en Facebook, son bien sencillas, ¿verdad? Ya aparece ahí el que predica y se termina y bye. Pero
puedes ver a través de las redes sociales cómo hay unas que empiezan con un cronómetro y aparecen más imágenes y está más elaborado, ¿no? O sea, todo eso es bueno, pero no es tan relevante, no es esencial. Entonces, cuando abrí esta iglesia, mis hermanos, hace ya unos años, a nosotros nos comenzaron a llegar a este lugar folletos para pertenecer a una organización de pastores, ¿sí? Y la verdad es que yo creo que prácticamente daban por hecho que el pastor de esta iglesia asistiría a esas reuniones. Es un grupo que le llaman Fraternidad de Ministros Evangélicos de San Luis Potosí. Ahora, a simple vista eso suena bien, ¿no? Buscan la unidad. Bueno, anoche estuve viendo ahí más o menos a qué se dedican. Digo, porque me acordé, ¿no? Al estar haciendo la enseñanza me acordé de este tema, ¿no? Y entonces, a simple vista suena bien, porque en el cuerpo de Cristo debe haber amor y fraternidad. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Tiene que haber amor y fraternidad. Bueno, pasaron los años, a estas fechas ya no nos llegan los folletos. Pero la verdad es que en lo personal creo que son esfuerzos a esa llamada unidad espiritual. Pero como se ha dicho, se corre el riesgo de caer en el pluralismo. Yo estaba viendo y hay un buen grupo de iglesias que pertenecen a esta fraternidad, pero vienen como de doctrinas muy diferentes. Y eso es a lo que iba. O sea, no los estoy juzgando creyéndonos superiores o que no nos merecen como miembros de esa fraternidad. Pero eso es lo que quiero que quede claro, hermanos. La unidad de nosotros está en la fe. No en que tengas una misión, una visión de que todas las iglesias estemos en un mismo sentir y que trabajemos y que hagamos. O sea, a final de cuentas, cada uno de nosotros, siendo miembro de la iglesia, tiene que trabajar, como decíamos hace unos momentos, desde su trinchera, ¿no? Principalmente, ¿cuál es nuestro ministerio principal, mis hermanos? La familia, hermanos. Y todo lo que vemos a nuestro alrededor está buscando destruir la familia, ¿no? Aquí lo hemos enseñado, o sea, mi ministerio principal no es ser el pastor de esta iglesia, mi ministerio principal es mi familia. Y así debe ser con cada uno de los varones que están aquí. Tu ministerio principal es tu familia. El ministerio principal de la mujer es hacer lo que Dios demanda de ellas, de cada una de ellas. El de los hijos, pues creo que también ya tenemos bien en claro el papel. ¿Sale? Entonces, es muy riesgoso caer en este tipo de unidad, ¿no? Donde se acepta todo con tal yo creo que ya de levantarte el cuello y decir, aquí todos somos amiguitos y todo bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado que la doctrina divide? ¿Sí saben eso? Bueno. Entonces, creo que todos sabemos que hay cristianos carismáticos, algunos lo conocen, pentecostales, bautistas, evangélicos, y pues ahí le podemos seguir con el etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si un día platicas con algún hermano de estas iglesias? ¿Te puedes llevar bien? Ya le están dudando. Pues sí, ¿no? O sea, si es te lo encuentras ahí en las tortas o lo que sea, pues bueno, ¿no? ¿Qué le dices? Dios te bendiga, ¿dónde te congregas? ¿Cuánto tiempo tienes asistiendo a tu iglesia? ¿Estás sirviendo? Y hasta ahí todo bien, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos tocó en alguna ocasión recibir personas que venían de otras iglesias. Llegaban a las reuniones y se integraban a las reuniones, formaban parte, y en algún momento llegaron a decir que estábamos en un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque estábamos estudiando un tema que ellos estaban viendo en su iglesia también. Y eso, wow, estamos en el mismo espíritu. Y todos, pues órale, ¿no? Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasó cuando se tocó un tema doctrinal que no va de la mano con su denominación o su pensamiento? Se enojaron, empezaron a discutir y algunos se fueron y ya no regresaron. Entonces, la doctrina divide, mis hermanos. La unidad espiritual es buena y positiva siempre y cuando esté fundamentada en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Jesucristo es el Señor. La palabra, ¿verdad? Todo lo que nos enseña la palabra. Pero nuestra verdad absoluta es que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios.
Entonces, sí es importante observar y entender que hay diferencias doctrinales, ¿sale? Entonces, todos estos grupos que buscan una llamada unidad, pues lo hacen desde ese punto que hemos estado señalando, ¿no? Desde un punto visible. A lo mejor hasta te ponen un sello, ¿no? De que eres miembro o que perteneces a esa unidad. Ahora, ¿por qué divide la doctrina? ¿No acaso deberíamos estar todos los cristianos unidos en una sola verdad? Deberíamos, ¿no? Entonces, la semana pasada hablábamos de este tema, ¿no? De que hay iglesias liberales. Y es importante señalar esto, mis hermanos. Con el tiempo lo veremos cada vez más. Yo digo, ahorita con el internet y las redes sociales nos podemos dar cuenta de esto, mis hermanos. Cada vez hay más liberalismo dentro de las iglesias, ¿no? Ya hay pastores homosexuales, ya hay lugares donde te permiten fumar, ya hay lugares donde dicen la Biblia, que ya la Biblia es anticuada. ¿Sí lo han escuchado? Entonces, cada vez veremos más y más personas en las iglesias buscando la unidad, pero sin pertenecer a la iglesia. ¿Por qué? Porque aceptan posturas liberales, ¿no? O sea, esta diferencia, no, pues no importa, vente para acá. Oye, es que yo creo que, no, vente para acá. No sé si recuerdan que cuando estuvimos dando las enseñanzas de la declaración de fe, les dije que nuestra postura es conservadora, ¿verdad? Y que no somos evangélicos, somos cristianos nada más. Entonces, la diferencia, mis hermanos, es que las iglesias liberales aceptan cualquier doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina no les importa mucho. Es por eso que tú puedes ver que a las iglesias llegan personas de otros lados a dar conferencias. ¿Sí han visto eso? Y lo anuncian como bombo y platillo. Pláticas. Yo estaba viendo que hay eventos de liderazgo, ¿verdad? Con conferencistas internacionales. Y la verdad es que vi una que dio uno que salía en Discovery Channel que a mí me gustaba ver, el Bear Grylls, algo así se llama. ¿Qué tiene que ver eso con el cristianismo? El liderazgo. Cumbre global de liderazgo, así leí que decía. Ábrale. Está bien. Estas iglesias no tienen pasión por estudiar las doctrinas esenciales de la fe cristiana y defenderlas, mis hermanos. Eso es lo que podemos ver en las iglesias liberales. Nosotros como cristianos tenemos que ser personas dispuestas a dar la vida por defender la verdad de la Escritura. Por eso es importante que conozcamos las doctrinas fundamentales de la Biblia. Entonces, mientras más nosotros conozcamos la palabra, más vamos a ser entendidos de las cosas que nos rodean. Prácticamente en todo el Nuevo Testamento hay exhortaciones a la iglesia para que guarde la fe. Guarda la fe, guarda la fe. ¿No? Nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento cómo Pablo aconseja a Timoteo, a Tito y a otros más. Entonces, nosotros podemos ver cómo hay una verdadera preocupación para advertir a las iglesias acerca de ellos, de aquellos que van a venir a tratar de socavar o denigrar la verdad de la fe apostólica por medio de las falsas doctrinas. ¿Tú lo ves ahí? Surge la iglesia y empiezan las advertencias, cuidado, cuidado, ¿no? Empiezan los judaizantes, oye, no, haz esto, haz lo otro. Y la advertencia siempre fue contundente. Hay que guardar la fe. ¿Y cuál es nuestra fe? Cristo. La fe en su obra. Entonces, nosotros podríamos decir que los cristianos liberales son incrédulos. ¿Por qué? Porque aceptan cualquier cosa o toleran cualquier cosa por medio de posturas libertinas, ¿no? Una postura libertina es, ¿quién soy yo para juzgar? Aunque trates de verte muy correcto o muy espiritual. Nosotros tenemos que juzgar, hermanos, con justo juicio. Lo que yo estoy diciendo, ahorita ustedes tienen que juzgarlo a la luz de la palabra, ¿no? ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Bueno, entonces, esas posturas, aunque se puedan ver muy espirituales o, ¿cómo diré? Imparciales, son muy peligrosas. ¿Qué pasa si tú hablas con esos hermanos de otras iglesias, congregaciones o lo que sea, que no tienen una postura doctrinal muy centrada, o clara, y te dice algo y tú le dices, no, mira, es que es esto, y te dicen,
¿Quién te crees, no? Te falta amor. Y muchos caen en ese error con tal de no tener problemas y mantener la llamada unidad de la iglesia, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha conocido hermanos que fuman? Ajá. ¿Y qué dicen unos? Pues ¿qué tiene? Pues no todos somos perfectos, ¿no? Yo así un día hablaba con una persona y que me decía, no, es que por más que quiero no puedo. ¿Qué les decimos, hermanos? Arrepiéntete, ¿no? Bueno, si tú te pones a investigar, a lo mejor puedes encontrar que Charles Spurgeon fumaba, ¿no? Pero creo que si hablamos de una nueva vida, de entendimiento de que hace nuevas todas las cosas y tenemos que cuidar el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, por salud no fumas, no tomas, ¿no? Pero no se condiciona tu espiritualidad al hacerlo o no hacerlo. ¿Sí me entienden? Entonces, la luz del Evangelio debe brillar, hermanos. Pero va a ser inevitable que cuando esto pase traiga problemas. Y nos va a traer problemas defender la verdad. Donde se predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, va a haber división y se va a provocar controversia. Aún con nuestras familias. ¿Sí o no? Cuando llegamos a Cristo hubo un rechazo, de menor o de mayor importancia. Algunos tal vez nos casamos y nos dijeron, bueno, digo, no porque me hayan dicho a mí, lo estoy diciendo así, ¿verdad? Así como en general, ¿no? De que, ¿por qué traicionaste la fe de tus ancestros o algo así, ¿no? De tu abuelita, ¿no? Pobre abuelita, siempre le echamos ahí el paquete. Entonces, y ya con el tiempo a lo mejor te dicen, pues bien por ti, ¿no? Pero hay una división. ¿Qué es lo que la gente quiere en estos tiempos, mis hermanos? La gente no quiere controversia, la gente quiere paz, ¿no? Y ya estamos por llegar a esa época del año donde todo es amor y paz, ¿no? Entonces, muchas veces para este tipo de gente, que sean creyentes o no creyentes, es mejor dejar las cosas como están. No le muevas, o sea, ¿para qué me meto en problemas confrontando el pecado de los demás? ¿No? A lo mejor no lo haces, hermano, pero creo que sí deberíamos de hacerlo, ¿no? Creo que todos y cada uno de nosotros nos esforzamos por vivir en santidad obedeciendo a Dios. Y al hacer esto viene el rechazo, ¿no? Entonces, de todos modos nos van a rechazar, hermanos, entonces, ¿no? ¿Qué quieren ustedes? ¿Generar controversia o no? No se trata de generar disputa nada más por generarla, ¿no? Ni de ganar. Pero es la verdad. Tenemos que predicar la verdad y vivir la verdad. Y esa es la unidad que debemos de buscar también como iglesia. La que enseñamos la semana pasada y esta, en la verdad. En la palabra de Dios. Únicamente en la palabra de Dios. No es lo que dijo el pastor, no es lo que dice tal predicador, o sea, la palabra. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa con los falsos maestros? Los falsos maestros siempre van a traer un mensaje de paz, pero es una paz falsa, ilusoria. ¿Cuántos saben de las predicciones de fin de año de los apóstoles y profetas modernos? Qué bueno que no las ven, pero se ve mucho en el ambiente cristiano, ¿sí o no? Que declaran años que este año va a ser de prosperidad financiera, salud, paz, amor, abundancia, proyectos realizados, ¿verdad? Te dicen, tú tienes que tener fe y un proyecto y Dios te va a bendecir. ¿Y cómo les fue este año? No le atinaron a nada, ¿verdad? Todas esas declaraciones de sanidad, pues bueno. Hubo algunos que hasta andaban decretando que el coronavirus se extinguía al inicio, ¿verdad? Y pues ahí sigue. Y la palabra enseña, ¿no? Que si hay alguien que profetiza y no se cumple, pues es un falso. Nosotros tenemos la palabra profética más segura y eficaz, ¿no? Entonces, si tenemos esa convicción de que la Biblia es palabra de Dios y la formamos, la guardamos en nuestro corazón,
Vamos a tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahorita lo leíamos al principio. Por nada estés afanado, ¿no? Ora a Dios. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que tener una unidad en la verdad. Y tenemos que predicar con denuedo la verdad, con pasión el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo en cuenta que al hacerlo, no nos traerá paz con los demás. ¿Sí están de acuerdo con esto? ¿Cuántos están dispuestos a esto? Muchas veces le decimos, Señor, Señor, pero ¿y los hechos? Fíjense, acompáñenme en Mateo 10:34. Aquí vamos a ver a nuestro Señor hablando al respecto, para que nos quede claro que defender la verdad no traerá paz a nuestras vidas. Mateo 10:34 dice, no piensen que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Ahora, esto no significa que estemos llamados a usar armas de combate militar para fomentar la expansión del reino, ¿verdad? Que andemos a punta de pistola, acepta al Señor, ¿no? O sea, no estamos llamados a eso. Tampoco estamos llamados a estar debatiendo con los demás. ¿Cuántos saben esto? Y hay muchos cristianos, o que dicen ser cristianos, que se la quieren pasar todo el tiempo debatiendo, tratando de demostrar que los demás están bien equivocados. Esa no es la actitud correcta. Nosotros tenemos que ser pacificadores, sí. Debemos ser tolerantes, amables y pacientes. ¿Están de acuerdo? Bueno, pero veamos la historia. Los verdaderos profetas de Israel lucharon por la verdad. Y cada vez que los hicieron, ¿qué vino? ¿Paz? No, se desató controversia. Y es importante también que veamos, mis hermanos, que ningún ser humano ha generado tanta controversia como Jesucristo. Porque Él vino a partir la historia, ¿verdad? La gente estaba a su favor o en su contra. Y ahí están los evangelios que te hablan. Cómo la gente lo seguía porque les daba de comer, ¿verdad? Y luego le decían, pues, danos más señales. ¿Qué querían? Pues más comida gratis. Entonces, lo mismo pasa hoy en día. ¿Estás con Él o contra Él? Y en el libro de Hechos esto se registra de manera constante e intensa. Y esta controversia que se genera siempre se enfoca a la predicación del Evangelio. La predicación era tan controversial que inclusive las autoridades religiosas de la comunidad judía prohibían tajantemente a los apóstoles predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque este traía controversia y dividía al pueblo. Y así tenemos que estar nosotros, mis hermanos, hoy en día, predicando el Evangelio con denuedo. Y pues va a venir controversia y se va a dividir, pero eso traerá a aquellos que el Señor sabe que vendrán a Él. En nuestros días, o en este tiempo, se nos ha dicho que la virtud suprema es la paz, ¿verdad? Durante las últimas décadas o el tiempo que tengamos de vida, nosotros hemos visto guerras por todos lados, ¿verdad? Hay países inclusive que siempre están en guerra. Entonces, ¿qué es lo que la mayor parte de la gente no quiere? Disputas, guerra, o sea, quieren estar en paz. En el fondo quieren estar en paz. Pero no es posible estar en paz si no estás con Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros vivimos esforzándonos por estar en paz? Por querer cambiar, por ya no hacer lo que hacíamos, que nos traía problemas. Pero en nuestro corazón nunca hubo paz. En cambio, cuando ya llegamos a la fe, hay paz en nuestro corazón. Acompáñame a Efesios 6:12. Creo que ya muchos se lo saben. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Tenemos que prepararnos para esta lucha, hermanos. Es una lucha de ideas. Y no hay nada mejor que tomar la armadura de Dios y defender la verdad absoluta que es el Evangelio, la obra, vida, o sea, el nacimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Cuando tú le predicas a alguien el Evangelio, lo estás atacando, porque le estás diciendo la verdad.
que es un pecador y necesita arrepentirse. ¿Y a quién le gusta que le digan sus verdades? Pues a nadie. Entonces, hay que prepararnos, hermanos, como iglesia. Hay que ponernos la armadura de Dios. Muchos papás lo acaban de ver hace poquito, ¿verdad? Con las clases de la iglesia infantil. Entonces, hay que estar dispuestos a pelear la verdadera lucha, ¿no? ¿Cuántos de ustedes conocen de la llamada Reforma Protestante? ¿Sí? Bueno, no vamos a entrar en detalles ni a darles una lección de lo que es la Reforma Protestante, pero los protestantes no solo eran llamados protestantes, sino también evangélicos. Y los llamaban evangélicos porque abrazaban el evangelio. ¿Sí? Aunque este movimiento empezó por ahí de hace varios siglos atrás, comenzó con denominaciones diferentes. Pero lo que los distinguía en esta llamada Reforma Protestante es que había principios fundacionales de unidad que los vinculaban. O sea, doctrinas o ideas que los unían. Dos de los puntos principales de la unidad de la Reforma Protestante eran las llamadas solas. No sé si alguno lo ha escuchado. ¿Alguno ha escuchado el término sola escritura y sola fide? ¿Sí? Bueno, es algo que ahí está y podemos estudiarlo y nos ayuda, hermanos. ¿Sale? Sola escritura refleja el hecho de que todos los distintos grupos protestantes o evangélicos creían que la Biblia era la autoridad final para los asuntos de la fe y práctica. Bueno, para ponerlo en contexto, nosotros sabemos que la Biblia es, por así decirlo, nuestro manual, ¿verdad? ¿Cómo tienes que ser como esposo? Ve a la Biblia. ¿Qué espera Dios del matrimonio? Ve a la Biblia. Que seas como trabajador, como mismo cristiano, como miembro de la iglesia, todo está en la Biblia. ¿Sale? Entonces, a eso se refiere la sola escritura. La Biblia es la autoridad moral que rige la vida de los creyentes. Y sobre todo para asuntos de fe y práctica. Cómo debemos de alabar a Dios, qué tenemos que hacer, todo es sola escritura. Entonces, creían en la infalibilidad de la Biblia. ¿Sale? La Biblia es palabra de Dios. ¿Sale? ¿Tú crees eso? Bueno, entonces tú crees en la sola escritura de la Reforma Protestante. Bueno, y también hablaban de la justificación de la fe. Y eso es la sola de la sola fide. Entonces, podrían diferir en cualquier otro asunto, pero tenían este fundamento. Hoy en día vemos cristianos evangélicos totalmente desviados, al menos de estas dos solas que señalamos. Hay más solas, pero estas creo que estaba bien traerlas a la enseñanza. Entonces, ser llamado evangélico antes era una cuestión doctrinal, pero hoy en día es más una metodología en lugar de una teología. ¿Cuántas iglesias cristianas evangélicas conoces? ¿Y en qué se enfocan? Salen y dan folletos, a mí me ha tocado ver cómo ponen hasta unas lonas cuando está el semáforo en rojo para llamar a más gente. Entonces, predican un evangelio. No, y lo vuelvo a decir, o sea, no es que los juzguemos, ¿verdad? Ni que nos creamos superiores. Pero muchos de los que se llaman hoy en día evangélicos son pluralistas. Y esto ha llevado a un descontrol total. Trabajan bajo una metodología, pero hacen a un lado a la fe y a la escritura. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas no vemos hoy en día en las iglesias cristianas evangélicas? Gente que se tira al piso, que ladran. O sea, una infinidad de aberraciones, hermanos. La verdad es que lo tenemos que ver y decir, pobres, ¿sí o no? O sea, a veces sí dices, órale. Pero en el fondo creo que nos duele, ¿no? Ver cómo personas que creen que son cristianas están viviendo engañadas. Pero pues bueno, ya Nico nos enseñaba el jueves, ¿no? A final de cuentas es lo que buscan, ¿no? Todas esas iglesias que hablan de la prosperidad financiera únicamente, ¿por qué están llenas? Porque es gente que busca eso. ¿Sale? Entonces, tratar de vivir como cristiano es complicado, ¿verdad que sí? Y de la misma manera es igual de complicado tratar de vivir bien con todos. Romanos 12:18 nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros,
estad en paz con todos los hombres. Tenemos que ser fieles a la verdad, aunque eso nos lleve a no estar en paz con el resto de los hombres. Debemos de amar la paz, hacer la paz y estar en paz. Tenemos que estar unidos en la verdad, mis hermanos. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es Dios. Jesucristo vive y Jesucristo reina. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Es parte de tu vida? Bueno, que Dios nos ayude a mantener la unidad en esto, ¿verdad? Hay advertencias en la palabra al respecto. Muchos apostatarán, muchos se irán, ¿verdad? En pos de doctrinas de demonios. Entonces, por eso creo que es importante resaltar esto a través de estas enseñanzas, para que no nos desviemos, mis hermanos. Los amamos en el Señor. Y cada que predicamos y tenemos el privilegio de predicar, lo hacemos con la finalidad de exaltar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Acompáñenme a Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18. Aquí vamos a ver de manera muy general señales de la verdadera iglesia. ¿Tú eres parte de la iglesia de Dios? ¿De la verdadera iglesia del Señor? Bueno, yo ruego a Dios que estas señales sean evidentes, reales y verdaderas en nuestra vida como iglesia. ¿Ya lo tienes? 5:16. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Creo que hasta este punto de la enseñanza ha quedado claro que la unidad de la iglesia debe estar sentada en Cristo, en su vida y en su ministerio. Y debemos ser uno con Él, como aprendimos la semana pasada, ¿verdad? Esa unidad en la fe. Entonces, si estamos unidos en la verdad, seremos una iglesia feliz. En una iglesia feliz hay un ambiente de gozo que hace que sus miembros se sientan bien juntos y disfruten tanto que no desean separarse. ¿Eso nos pasa a nosotros? ¿Sí? Bueno, ahorita se termina y nos tenemos que ir, ¿verdad? Pero este es una señal, hermanos, un indicador. La vida cristiana es un verdadero gozo y siempre tiene que ser dando gracias. Si para ti ser cristiano es solo lo que tiene que ver con ir al cielo o algo que buscas cuando tienes tiempos de necesidad, pero tu gozo diario está en otras cosas, entonces no eres cristiano. ¿En qué te gozas el resto del día? ¿En qué te deleitas? ¿En la comida? ¿En tu esposa, tu esposo? Porque también se puede haber alguna desviación por ahí, ¿verdad? En atender a tus hijos, no sé. Si eso pasa en tu vida, pues también muy seguramente no hay acciones de gracias. Eres alguien que se cree cristiano, pero se queja de todo. La segunda señal es que seremos una iglesia que ora si estamos en la unidad, en la verdad. Si estamos unidos en la verdad, seremos una iglesia que ora. Oramos para entender la voluntad de Dios en su palabra, para que Dios nos revele lo que quiere decir su palabra. Porque este libro que tenemos, mis hermanos, es un libro espiritual, ¿verdad? Es algo que se discierne de esta manera. Tú lo puedes leer 5 veces al año, hermano, pero si no lo disciernes espiritualmente, pues no te sirve de nada. Entonces, también damos gracias por todo lo que sucede, porque es Dios quien lo permite. ¿Cuántos dan gracias por el 2020? Todos, ¿verdad? Porque tenemos un enfoque hemos aprendido a tener un enfoque correcto de las cosas. Cada día que Dios nos permite es algo para darle gracias. Muchos el día de hoy no amanecieron, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre orando, siempre agradecidos y no estando afanados, sin temor. Cuidándonos, pero de manera balanceada. Cuando Dios nos hace entender a través de su palabra todo aquello que necesitamos cambiar, quitar, hacer, oramos dando gracias
con gozo por su revelación, ¿sí o no? ¿Cuántas veces llevas años batallando con algo y de repente viene la palabra y te dice, te muestra y dices, la actitud es dar gracias, ¿verdad? Con gozo. Esta señal de ser una iglesia que ora se refleja en que oramos siempre con gozo y dando gracias a Dios en toda situación porque Él tiene cuidado de nosotros y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tienes esa certeza, mi hermano? ¿Que Él estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo? Bueno, la tercera señal de una iglesia que está unida en la verdad es que es una iglesia agradecida. Todo lo que Dios permite que pase es para el bien de sus hijos. Hasta el día más duro, mi hermano, si tú te pones a pensar o a analizar, en un día que dices, de esos días donde acabas molido, ¿verdad? Dolor de cabeza, te duelen las piernas, ya no hay fuerza. Hasta en esos días, mis hermanos, tú puedes ver las bendiciones de Dios. Para empezar, que respiras, ¿no? Que te puedes llevar aunque sea un taco de frijoles a la boca. Entonces, todo lo que Dios permite es para el bien, es para tu bien. Entonces, tenemos que recordar que a los que aman a Dios todas las cosas buenas y malas cooperan para su bien, como dice Romanos 8:28. Pero si no tenemos nada por qué agradecer a Dios cada día, significa que no todo lo que Él hace y permite es bueno. ¿Das gracias por todo? Bueno, entonces, ¿por qué? Porque reconoces que todo lo que Dios permite es bueno. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Cómo sabes que eres un verdadero cristiano? Ay, bueno, no. Bueno, porque estás siempre gozoso, porque oras con entendimiento y porque sabes que Dios oye tus oraciones y siempre das gracias. ¿Sale? Esas son las señales de que eres un verdadero cristiano. Esto significa que conoces a Dios, que tienes el Espíritu Santo y que te agrada hacer su voluntad. Entonces el llamado del día de hoy, mis hermanos, es a que luchemos por la unidad en la verdad. No por una unidad visible, donde se acepta cualquier cosa, sino por una unidad en la palabra, entendiendo lo que representa ser cristiano. Y el Señor nos advierte que en el mundo tendremos aflicciones. ¿Y qué mejor aflicción que ser rechazado por decir la verdad? Por ser fiel a tu Señor. ¿Acaso no eso es mejor? Entonces analicemos cómo estamos viviendo, mis hermanos. La vida de la iglesia no es únicamente aquí. La vida de la iglesia se demuestra diariamente. ¿Qué haces día con día? ¿Te mimetizas con el resto de la gente? En un rato ya estás diciendo groserías, malas palabras, albures. ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Verdad? ¿A cuántos les gusta escuchar eso? Tenemos que luchar por esta unidad en la verdad y que nada se interponga entre nosotros y nuestro Señor. Es tu Señor, se tiene que ver. ¿Qué dice la palabra? Que en aquel día muchos le dirán Señor, Señor, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidarnos, mis hermanos, de falsos maestros y doctrinas heréticas, sí, pero también tenemos que guardar nuestro corazón. Tenemos que pedirle a Dios que sea Él quien nos guíe. ¿Y cómo vamos a encontrar la guía? En la palabra. Él es el buen pastor y nosotros, al ser sus ovejas, debemos de confiar que siempre Él prepara el alimento correcto para nosotros. Lo que necesitamos, Él lo tiene. En ocasiones el Señor, siendo un buen pastor, nos separará, ¿verdad? En otras ocasiones nos romperá una patita para que aprendamos la lección. Pero siempre, siempre mostrará su amor para con nosotros. Y no hay muestra más grande de amor que su sacrificio en la cruz. Esa muerte terrible, mis hermanos. Yo los invito a que todos los días recordemos la cruz. O sea, no hay una imagen, ¿verdad? No hay evidencia fotográfica o un video de lo que padeció Cruz, pero la palabra nos muestra lo que Él padeció. Y lo hizo en obediencia a Dios. Y lo hizo en amor por ti y por mí. Entonces, su sacrificio fue una vez y para siempre. Y no hay nada más que hacer o que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación. Entonces, el llamado del día de hoy, mis hermanos, es a que le honremos y le glorifiquemos a través de la unidad de la fe.
a través de esa fe en Jesucristo. Y esa fe en Jesucristo tiene que ser evidente. Y yo espero que a partir de este momento, cada uno de nosotros seamos valientes, entregados y obedientes para hacer lo correcto en todo tiempo, no solo aquí. La vida cristiana no es nada más venir aquí temprano, orar, poner atención, tomar notas, ofrendar, alabar a Dios. No es eso nada más. Es una lucha, es una vida constante, ¿verdad? Es una lucha de ideas, mis hermanos. Ya lo leímos. Y este mundo está pluralizado. Este mundo te va a querer decir que no seas exagerado, que no vivas en santidad. Al final todos nos vamos a ir al cielo. Y eso no es cierto. La unidad en Cristo y en su Evangelio nos mantendrá firmes hasta el fin, si somos verdaderos cristianos. En Mateo 24:35 dice, y aquí son palabras de nuestro Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿en quién confías? ¿A quién te sujetas en obediencia? ¿Al Señor? Bueno, eso lo veremos con el tiempo, ¿verdad? Vamos a orar, mis hermanos, ya para terminar. Señor, te damos muchas gracias por esta tarde, Señor. Te damos gracias por esta enseñanza, Señor, que nos recuerda y nos alienta a estar unidos en la fe, Señor. Una sola fe, un solo sentir, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos perdón porque hemos fallado, Señor, y lo reconocemos delante de ti, Señor, esta mañana como iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a caminar en obediencia, Señor. Ayúdanos a entender qué es la iglesia, Señor, que no es una situación religiosa, no es una situación social. Ayúdanos, Señor, a ver lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Ayúdanos a cambiar todo aquello que estorba en nuestra relación contigo, Señor. Ayúdanos a hacer los cambios necesarios, Señor, para glorificarte, Señor. Sabemos que el hacer tu voluntad, Señor, nos traerá situaciones difíciles en lo familiar, en lo laboral, Señor. El hacer lo correcto en todo tiempo, Señor, no es fácil, Señor, pero confiamos en ti, Señor. Yo te pido que nos ayudes a todos y cada uno de nosotros a corregir el camino, Señor, si es que nos hemos equivocado, Señor. A ponerte a ti en primer lugar, Señor, a poner tu palabra como el centro de nuestra vida, Señor. Queremos glorificarte con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos. Y queremos ser una iglesia unida, Señor. Ayúdanos a tener ese sentir todos y cada uno de nosotros, Señor, a defender el Evangelio, a defender tu palabra y a vivirla sobre todo, Señor. Porque de nada nos serviría estar dando de voces, Señor, viviendo una vida falsa, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios y nosotros somos nada más que polvo, Señor. Nos humillamos delante de tu poder y tu gloria y tu majestad, Señor. Queremos que tú seas el centro de nuestra vida, el centro de nuestro ser, que seas la única verdad de nuestras vidas, Señor. Queremos hacerlo para tu gloria, Señor, no para que nos reconozcan a nosotros, Señor, sino que la gente pueda ver en ti a tu Hijo Jesucristo, Señor. Al Hijo de Dios que vino a esta tierra a vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros jamás podrá vivir, Señor. Aquel que vino a poner ejemplo, Señor, de la obediencia a ti, Señor. Aquel que en todo tiempo oraba a ti, Señor, y hacía tu voluntad por sobre todas las cosas, Señor. Eso queremos hacer nosotros como iglesia, Señor. Cada uno desde nuestra trinchera, Señor, desde nuestra familia, Señor. Y eso nos lleva a pedirte por cada familia, Señor. Por cada joven, por cada pequeño, por cada adolescente, Señor, que vive cada día en un mundo lleno de tanta pluralidad, Señor, donde se les dice que pueden hacer lo que quieran y al final está todo bien. Ayúdanos, Señor, a dirigir bien a nuestras familias, Señor, a dirigir bien a nuestros hijos, Señor.
a predicarles la verdad, Señor, a vivir la verdad en familia, Señor. Sabemos que vienen tiempos difíciles, Señor, y sabemos que tu palabra es eterna, que tu palabra es verdad, y queremos agarrarnos fuertemente de tu mano, Señor, y no dejarte ni un solo momento, Señor. Tú eres todo para nosotros, Señor. Ayúdanos a hacerlo evidente, Señor, con todo lo que hacemos como iglesia, Señor, como en nuestra vida diaria, Señor. Te pido que bendigas a cada familia, cada persona que está aquí, Señor, cada persona que nos está viendo a través de la transmisión, Señor, que son nuestros hermanos, a los cuales amamos, a los cuales extrañamos, Señor, que los guardes de todo mal, que los bendigas, que los prosperes y que podamos crecer y hacer tu voluntad cada día, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues bueno, hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Los que nos quedamos aquí, pues nos preparamos para alabar a Dios. Dios les bendiga.